En las últimas horas, Culiacán, el corazón de Sinaloa, ha sido escenario de un operativo sin precedentes que ha sacudido las estructuras del crimen organizado en la región. Liderados por Omar García Harfuch, las autoridades han logrado un golpe certero contra uno de los grupos más poderosos dentro del cártel de Sinaloa, específicamente contra la facción conocida como la Chapiza. Esta operación ha resultado en la captura de un operador financiero clave para el grupo, un hombre cuyo rol hasta ahora permanecía en las sombras. Con la detención de este individuo, cuyas conexiones y funciones dentro de la estructura del cártel siguen siendo objeto de análisis, se abre un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa. El impacto inmediato de esta captura es incierto, pero lo que está claro es que las tensiones entre las facciones del cártel, en particular entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y aquellos que buscan ocupar su lugar, se intensifican. Mientras tanto, el papel de las autoridades en este conflicto se ve cada vez más relevante, con operativos que buscan debilitar las estructuras financieras y operativas de los principales actores del narcotráfico. ¿Será este un cambio significativo en el poder de la Chapiza? ¿O simplemente estamos ante un movimiento estratégico dentro de una guerra que parece no tener fin? Lo cierto es que los próximos días serán claves para entender las repercusiones de este golpe. En los últimos años, Sinaloa ha experimentado una escalada de violencia que ha marcado un punto crítico en la lucha entre las diferentes facciones del cártel de Sinaloa. La disputa por el control del territorio, los recursos y las rutas de narcotráfico ha desatado un sinfín de enfrentamientos armados, ejecuciones y caos en ciudades como Culiacán, Mazatlán y otros puntos estratégicos del estado. Este escenario de conflicto ha llevado a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos para frenar la expansión y el poder de las organizaciones criminales. La Chapiza, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido uno de los actores más importantes en la contienda por el dominio de Sinaloa, enfrentándose a otros grupos dentro del cártel que buscan desafiar su control, como los Chapitos, y las alianzas con otros grupos criminales. La Chapiza ha estado en una lucha constante por mantener su territorio y poder. Los enfrentamientos entre estos bandos han dejado a Sinaloa al borde del colapso, afectando la seguridad de la población civil y complicando los esfuerzos de las autoridades para estabilizar la región. En este contexto, la figura de Omar García Harfuch ha cobrado una importancia central. Como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Harfuch ha sido parte fundamental en el diseño de operativos contra el crimen organizado en diversas partes del país. Sin embargo, su papel en la lucha contra las facciones del cártel de Sinaloa ha adquirido un nuevo giro con los recientes operativos en Sinaloa. Con una estrategia bien definida, Harfuch ha buscado debilitar los bastiones del cártel, centrando su atención en aquellos elementos más vulnerables, como los operadores financieros, cuyos recursos permiten a las organizaciones seguir funcionando y expandiéndose. La violencia en Culiacán no es un fenómeno aislado, es el reflejo de una guerra interna que ha tomado proporciones nacionales e internacionales, con los carteles en Sinaloa peleando por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ha intensificado las operaciones en este estado clave, tratando de evitar que la situación se descontrole aún más. Estos esfuerzos no solo se limitan a la captura de líderes del cártel, sino que también incluyen acciones para cortar las fuentes de financiamiento que permiten a estas organizaciones continuar operando. A través de un trabajo conjunto entre la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y la Guardia Nacional, Harfuch y su equipo han desplegado operativos que buscan desmantelar las redes que abastecen a los cárteles de recursos materiales, humanos y económicos. La coordinación y la inteligencia han sido clave en estos esfuerzos, ya que el narcotráfico en la región no solo se basa en la producción y distribución de drogas, sino también en complejas estructuras financieras que permiten a los cárteles operar a gran escala. Además, Sinaloa es un lugar donde las dinámicas de poder dentro del cártel son complejas. Las facciones dentro de la organización han tomado posiciones antagónicas, y cada uno de los actores involucrados juega un papel crucial en la disputa por el control del territorio. En medio de este conflicto, las autoridades han encontrado aliados en aquellos miembros del cártel
que buscan aprovechar las disputas internas para obtener poder. Esto ha dado lugar a un ambiente en el que la traición, el espionaje y la desconfianza entre las facciones se han convertido en elementos clave de la lucha por el dominio de Sinaloa. El operativo reciente en Culiacán no es más que una pieza dentro de un engranaje mucho más grande. A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos, la chapiza, que ha luchado por mantener el control de la región, se ve cada vez más presionada. Los movimientos tácticos de las fuerzas de seguridad, lideradas por figuras como Harfuch, están comenzando a marcar la diferencia en un conflicto que parece no tener fin. La pregunta que persiste es si este operativo, que ya está causando un impacto notable, será suficiente para debilitar a las facciones del cártel de Sinaloa, o si simplemente estamos ante un nuevo capítulo en una guerra que podría durar aún más tiempo. En el panorama de violencia que atraviesa Culiacán y todo Sinaloa, la captura de operadores financieros y otros elementos clave dentro de las estructuras criminales se ha convertido en una prioridad. Los operativos del Gabinete de Seguridad son parte de una estrategia integral para cerrar el círculo alrededor de las facciones más poderosas y romper las cadenas de mando que permiten que los cárteles sigan operando. Las estrategias de las autoridades, aunque enfrentando dificultades y riesgos, están marcando un cambio en la manera en que se aborda el narcotráfico en Sinaloa. Sin embargo, la batalla aún está lejos de terminar, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para el futuro de la región. El operativo que marcó un antes y un después en la lucha contra el cártel de Sinaloa comenzó a gestarse días antes, cuando las fuerzas de seguridad, bajo la dirección de Omar García Harfuch, lograron obtener información clave que indicaba que uno de los principales operadores financieros del grupo criminal se encontraba en una zona estratégica de Culiacán. Los agentes encargados de la investigación habían estado monitoreando las actividades de varias figuras relevantes del cártel, y fue a través de un trabajo de inteligencia minucioso que se logró identificar la ubicación precisa del objetivo. Un operador con un rol esencial en las finanzas del grupo y con acceso a información vital que podría alterar el equilibrio del poder dentro de la organización. Los detalles del operativo fueron mantenidos en absoluto secreto hasta el último momento. Las fuerzas de seguridad, en su mayoría compuestas por unidades especializadas de la Policía Federal, la Guardia Nacional y elementos de la Sedena, fueron desplegadas estratégicamente en puntos clave de la ciudad. Culiacán, que había sido testigo de múltiples enfrentamientos entre los cárteles en el pasado, se encontraba en alerta máxima. Las calles estaban vigiladas y se estableció un cerco de seguridad que dificultaría cualquier intento de fuga por parte de los implicados. A lo largo de las horas previas al inicio del operativo, los agentes seguían en contacto constante, recibiendo actualizaciones sobre los movimientos del objetivo y confirmando que el lugar estaba despejado de civiles. La operación no fue sencilla. A medida que las fuerzas de seguridad se acercaban al edificio donde se encontraba el operador financiero, los miembros de la chapiza, al parecer alertados de la presencia de las autoridades, comenzaron a fortificar el lugar. Un contingente de sicarios armados con rifles de alto poder, incluidos fusiles Barrett calibre 50, tomaron posiciones en las azoteas de edificios cercanos, preparados para resistir lo que parecía ser un asalto inminente. Estos sujetos, con años de experiencia en enfrentamientos armados, sabían que cualquier intento de captura en esta zona podría desencadenar una balacera de grandes proporciones. Sin embargo, la situación fue controlada rápidamente gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad, quienes, ante la resistencia armada, respondieron con precisión. El inicio del operativo fue violento. El asalto al edificio comenzó con una fuerte detonación, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron explosivos controlados para abrir el acceso principal. En el interior del inmueble se encontraron con una resistencia feroz. Varios individuos armados con rifles de asalto intentaron repeler el avance de las autoridades, disparando sin cesar desde distintas posiciones. La tensión en las calles aumentaba mientras los agentes avanzaban por los pasillos del edificio, enfrentándose a los sicarios en combates a corta distancia. En este tipo de intervenciones, el factor tiempo es crucial, y las fuerzas de seguridad lo sabían. Cada segundo que pasaba representaba un riesgo mayor para la integridad de los operativos y los civiles en los alrededores. Finalmente,
Después de intensos intercambios de fuego, se logró asegurar el edificio y detener a varios individuos. Entre ellos se encontraba Horacio N., identificado como el operador financiero del grupo criminal. Este hombre, de alrededor de 40 años, tenía un conocimiento profundo de las finanzas del cártel. Se encargaba de gestionar el dinero de la organización, desde el pago de nóminas hasta la transferencia de grandes sumas de dinero para la compra de armas y drogas. Su captura era, por lo tanto, un golpe significativo para la estructura financiera del cártel. A pesar de su aparente calma en el momento de la detención, Horacio N. sabía que su captura sería una pieza clave en la estrategia de las autoridades para desarticular a la organización. La operación también resultó en la detención de otras 4 personas, cuyos roles aún estaban siendo investigados. Los agentes encontraron armas de grueso calibre, incluidos rifles de asalto, pistolas automáticas y granadas, lo que confirmaba que se trataba de un grupo altamente armado y entrenado. Además, se incautaron grandes cantidades de dinero en efectivo, que eran utilizadas para financiar las actividades del cártel. El decomiso de estas armas y recursos fue una muestra palpable de la capacidad operativa de la chapiza y la importancia de la operación para las autoridades. A medida que el operativo llegaba a su fin, las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar un cateo exhaustivo en el lugar, buscando más evidencias que pudieran fortalecer el caso en contra de los detenidos. Se descubrieron registros financieros, documentos que indicaban las transacciones ilegales realizadas por el cártel y más evidencia que vincula a Horacio N. con los principales líderes de la chapiza. Estos registros mostraban el nivel de organización y control que el cártel mantenía sobre sus operaciones y cómo la estructura financiera del grupo se extendía no solo en Sinaloa, sino también en Sonora y otras partes del país. La importancia de la captura de Horacio N. no radica solo en la detención de un individuo, sino en la posibilidad de que la información que poseía sobre el cártel pueda ser utilizada para desmantelar aún más las redes que operan en Sinaloa. Este hombre, con su conocimiento de las finanzas del cártel, podría ser la llave para desentrañar el funcionamiento interno de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. A medida que las autoridades empezaban a analizar los documentos y las pruebas encontradas en el operativo, se fue confirmando que el impacto de esta operación podría ser mucho mayor de lo que se había anticipado. El operativo, aunque exitoso en cuanto a la captura de uno de los principales operadores financieros de la chapiza, también demostró la peligrosidad de los enfrentamientos en Culiacán. Las calles de la ciudad, ya de por sí marcadas por la violencia, se vieron aún más convulsionadas con la presencia de las fuerzas de seguridad. Testigos informaron sobre el intenso fuego cruzado entre los sicarios y los agentes de la ley y cómo la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con vehículos blindados y helicópteros sobrevolando la zona. A pesar de los esfuerzos por minimizar el riesgo para la población civil, las imágenes de la balacera se propagaron rápidamente en las redes sociales, generando un ambiente de incertidumbre y miedo. La captura de Horacio N. y los otros individuos detenidos no solo fue un golpe para la chapiza, sino también una clara señal de que las autoridades no dejarían de perseguir a los actores más relevantes dentro del cártel de Sinaloa. La operación mostró el compromiso del gobierno federal y especialmente de Omar García Harfuch en continuar con los operativos en las zonas más calientes del país, sin importar los riesgos que esto implicara. Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos, la pregunta sobre qué sucederá con la chapiza y el impacto que esta detención tendrá en la estructura del cártel sigue siendo una incógnita. Este operativo, que sorprendió por su rapidez y eficiencia, dejó claro que el juego en Culiacán y Sinaloa no ha terminado. La captura de Horacio N. representa solo una de las muchas piezas de un rompecabezas mucho más grande. Con el caos reinante en las calles de Culiacán, las fuerzas de seguridad no pudieron evitar que la ciudad se sumergiera en la tensión, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa podría estar cambiando. El futuro de la chapiza ahora depende no solo de su capacidad para responder a esta pérdida, sino también de cómo las autoridades manejarán la información obtenida durante el operativo. El operativo, que culminó con la captura de Horacio N. y varios miembros de la chapiza, también dejó una estela de resultados significativos para las autoridades, quienes ahora contaban con una serie de evidencias que fortalecerían su caso contra el grupo criminal.
En las horas posteriores al asalto al edificio, los equipos de seguridad comenzaron un análisis detallado de todo lo incautado. El hallazgo más relevante fue el material financiero, que incluía documentos y registros que detallaban las transacciones ilícitas realizadas por el cártel. Este tipo de evidencia era fundamental, ya que Horacio N. había sido clave en la administración de los recursos del grupo, y la información encontrada revelaba cómo el cártel había logrado mantenerse operativo durante tanto tiempo a través de una compleja red de lavado de dinero y pagos clandestinos. Además de los documentos financieros, los agentes confiscaron grandes cantidades de dinero en efectivo. La mayoría de las sumas incautadas estaban en billetes de alta denominación, y aunque la cifra total aún estaba siendo verificada, se estimaba que podría superar los millones de pesos. Estas transacciones, que se realizaban bajo el radar de las autoridades, eran esenciales para el funcionamiento del cártel. A través de este dinero, el grupo financiaba tanto su infraestructura logística como el soborno de funcionarios y la compra de armamento pesado. Otro de los hallazgos más impactantes fueron las armas decomisadas durante el operativo. Entre ellas se encontraba un fusil Barrett calibre 50, conocido por su capacidad de penetración y alcance. Este tipo de armamento es utilizado principalmente para enfrentamientos a larga distancia y por grupos criminales de alto nivel. Además, los agentes encontraron varias armas de asalto y pistolas automáticas, lo que confirmaba la alta peligrosidad de los individuos que se encontraban dentro del edificio. Las armas eran utilizadas no solo para defender el territorio del cártel, sino también para intimidar y eliminar a rivales, lo que representaba una amenaza constante para las fuerzas de seguridad y los civiles en la región. Además del armamento, los agentes encontraron una cantidad significativa de drogas, incluyendo 250 gramos de pastillas de fentanilo. Esta droga, conocida por su alta toxicidad y por ser una de las principales causantes de sobredosis a nivel mundial, era parte de la operación logística del cártel. El fentanilo, junto con otras sustancias, era distribuido por la chapiza en diversas partes de México y Estados Unidos, lo que aumentaba considerablemente la violencia y la presión sobre las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. El decomiso de esta droga fue un golpe directo a las operaciones del cártel, ya que afectaba tanto la producción como la distribución de uno de los estupefacientes más rentables del mercado negro. El análisis de los documentos financieros también reveló una serie de cuentas bancarias y empresas fachada utilizadas para blanquear los recursos obtenidos de actividades ilícitas. Horacio N., como operador financiero del cártel, era el encargado de gestionar estos flujos de dinero, y su detención proporcionó a las autoridades una valiosa oportunidad para rastrear las conexiones internacionales de la chapiza. Las investigaciones apuntaban a que el cártel tenía una red de contactos en varios países, a través de la cual se movían grandes cantidades de dinero para financiar sus actividades. Además, los documentos mostraban cómo se utilizaban estas empresas fachada para comprar propiedades, vehículos y bienes de lujo, todo ello en un esfuerzo por ocultar el origen ilícito de los recursos. Otro hallazgo importante durante el operativo fue el material relacionado con el tráfico de armas. Los registros indicaban que la chapiza había logrado establecer una sólida red de suministro de armamento, tanto en el ámbito nacional como internacional. A través de estos canales, el cártel no solo había conseguido armas de alto calibre, sino que también había logrado introducir de manera ilegal una variedad de municiones de guerra, lo que les permitía enfrentar a las fuerzas de seguridad con una ventaja considerable. La información encontrada sobre los proveedores de estas armas podría ser clave para desmantelar esta red y reducir el poder de fuego de la organización. El impacto inmediato de este operativo fue significativo. Horacio N., al ser una figura clave dentro de la estructura financiera de la chapiza, estaba en posesión de información vital sobre la organización. Su captura ofrecía a las autoridades la posibilidad de desarticular una parte fundamental de la red operativa del cártel. Sin embargo, más allá de la detención de este individuo, el decomiso de las armas, las drogas y el dinero representaba una oportunidad invaluable para frenar las operaciones del grupo. A través del análisis de las evidencias, las autoridades podían comenzar a rastrear los movimientos del cártel, tanto a nivel nacional como internacional, y desarticular poco a poco su infraestructura financiera. La detención de Horacio N. también permitió a las autoridades obtener información sobre los contactos dentro del gobierno y otras instituciones que colaboraban con el cártel. El operador financiero tenía acceso a una red de contactos que le permitía mover recursos de manera segura y sin levantar sospechas.
Algunos de estos contactos eran funcionarios corruptos que facilitaban el blanqueo de dinero y la protección de las actividades ilícitas del cártel. La información obtenida durante el interrogatorio de Horacio N. podría ser fundamental para identificar a estos colaboradores y desmantelar una de las fuentes de poder del cártel. En cuanto a la seguridad en la región, el operativo también tuvo un impacto inmediato. Culiacán, que había sido un epicentro de violencia debido a las luchas internas del cártel de Sinaloa, experimentó una disminución en los enfrentamientos tras la detención de los miembros de la Chapiza. Aunque la calma era relativa y el control de la ciudad seguía en manos de diversas facciones del cártel, la captura de figuras clave como Horacio N. enviaba un mensaje claro a los demás miembros del grupo. Las fuerzas de seguridad estaban dispuestas a actuar con rapidez y eficacia. La captura de este operador financiero podía ser solo la punta del iceberg, pero tenía el potencial de debilitar considerablemente la estructura del cártel y alterar las dinámicas de poder en la región. El operativo también mostró la efectividad de las estrategias implementadas por el Gabinete de Seguridad y Omar García Harfuch, quien había dirigido la operación con una precisión meticulosa. Los agentes de seguridad, bajo su liderazgo, habían logrado ejecutar el operativo sin mayores incidentes, a pesar de la resistencia armada que encontraron. Este tipo de intervención, que involucró tanto el trabajo de inteligencia como la acción rápida sobre el terreno, marcaba un cambio en la forma en que las autoridades manejaban los operativos contra el crimen organizado en Sinaloa. A medida que las evidencias se analizaban y las conexiones se rastreaban, quedaba claro que el operativo había sido un éxito rotundo, no solo por la captura de los detenidos, sino por la cantidad de información valiosa que ahora se encontraba en manos de las autoridades. El operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Omar García Harfuch tuvo repercusiones inmediatas que alteraron las dinámicas del crimen organizado en Sinaloa. La captura de Horacio N. y otros miembros clave de la Chapiza representó un golpe certero a las finanzas del cártel, que era uno de los grupos más poderosos y con mayor capacidad operativa dentro del cártel de Sinaloa. Con la detención de su operador financiero, las autoridades lograron desmantelar parte de la infraestructura que sostenía las actividades ilícitas del grupo, desde el lavado de dinero hasta la compra de armamento y drogas. Sin embargo, aunque la captura fue significativa, las repercusiones de esta intervención no terminaron ahí. La Chapiza, como otros cárteles, tiene una estructura profunda y compleja, y la desaparición de uno de sus miembros clave puede desestabilizar temporalmente sus operaciones, pero no elimina por completo la amenaza. El liderazgo de Harfuch en esta operación destacó una vez más su capacidad para coordinar intervenciones precisas y estratégicas, a pesar de los altos riesgos involucrados. Su enfoque en la inteligencia y la rápida ejecución en el terreno permitió que la operación se realizara con eficacia, sin que se produjeran pérdidas significativas de vidas. La detención de los implicados permitió a las autoridades obtener información crucial que ahora podría ser utilizada para rastrear otras redes de colaboración, tanto dentro como fuera de México. A través de estas capturas, Harfuch y su equipo enviaron un mensaje claro: el poder del cártel no era invencible y las fuerzas de seguridad estaban cada vez más dispuestas a tomar acción decisiva. El resultado de este operativo también colocó en el centro del debate la efectividad de las políticas de seguridad en Sinaloa. Si bien la captura de Horacio N. y sus asociados representó un avance importante, las autoridades y los analistas se preguntan qué impacto tendrá esta acción a largo plazo en la estructura del cártel de Sinaloa. ¿Será suficiente para debilitar a las facciones internas del grupo? ¿O las dinámicas de poder dentro de la Chapiza cambiarán de forma aún más violenta en respuesta? La intervención de las fuerzas de seguridad en Culiacán marca solo un capítulo de una lucha continua contra el crimen organizado. Con cada intervención se abren nuevas preguntas sobre el futuro de las operaciones del cártel y el rumbo de la lucha contra el narcotráfico en el país.